Esto ocurrió hace unos 10 años, cuando yo tenía 15. Mi hermana Kenenanane tenía 17. Estábamos en un viaje por carretera atravesando el país con nuestra madre y nuestros abuelos, mudando a mis abuelos para que vivieran más cerca de otros familiares. El trayecto era largo y aburrido, y para el tercer día todos estábamos hartos de estar metidos en el coche. Salimos de la autopista en algún punto del interior de España, entrando en uno de esos pueblos pequeños que parecían no haber cambiado en 30 años. El motel era un edificio de 2 plantas en forma de L llamado Hostal Estrella, o algo igual de genérico. No era un lugar elegante ni mucho menos. Las moquetas estaban algo gastadas y todo el sitio olía levemente a humo de tabaco rancio y a productos de limpieza. Mis abuelos consiguieron una habitación en la planta baja, cerca de la recepción, mientras que mi hermana y yo nos quedamos en una habitación del segundo piso, al final de un pasillo largo. Después de subir todas las maletas, mi madre se dio cuenta de que la cubitera de plástico estaba vacía. Estaba cansada y quería relajarse, así que nos pidió a Ana y a mí que fuéramos a llenarla. Claro, dijo Ana, cogiendo la cubitera. Vamos. Según el pequeño plano pegado en la parte trasera de la puerta, la máquina de hielo estaba en la planta baja, así que salimos de la habitación, la puerta cerrándose con un clic detrás de nosotras, y empezamos a caminar por el pasillo largo y silencioso hacia las escaleras. La iluminación era de ese amarillo apagado que hace que todo parezca un poco enfermizo. Nuestros pasos quedaban amortiguados por la moqueta fina con dibujos. Cuando nos acercábamos al hueco de la escalera, un hombre salió de una habitación a unas pocas puertas de la nuestra. Tendría unos 30 y tantos años, con el pelo oscuro y grasiento, y una camiseta gris lisa que le quedaba un poco demasiado ajustada. Tenía la llave en la mano y estaba jugueteando con la cerradura de su puerta. Sacó la llave y oímos cómo la cerradura hacía clic, pero no abrió la puerta. Se quedó allí de pie, mirándonos pasar. No sonrió ni saludó con la cabeza ni nada. Simplemente se quedó mirando con unos ojos planos y vacíos. Fue raro, pero ves gente rara todo el tiempo, así que no le di demasiada importancia. Seguí caminando. Entramos por la puerta del hueco de la escalera. Era una de esas escaleras de hormigón que hacen eco con cada paso. Cuando la pesada puerta se cerró detrás de nosotras, la oí abrirse de nuevo casi de inmediato. Miré hacia atrás a través de la pequeña ventanilla de malla metálica de la puerta y vi al hombre. Estaba entrando en la escalera detrás de nosotras. No había entrado en su habitación en absoluto. Simplemente esperó a que pasáramos y luego empezó a seguirnos. Un frío me recorrió la espalda. Ana, susurré con fuerza. Lo sé, susurró ella de vuelta, acelerando el paso. Bajamos las escaleras a toda prisa y salimos hacia la planta baja. El pasillo era idéntico al de arriba. El cartel de la máquina de hielo señalaba hacia el extremo más alejado del edificio, justo al lado contrario de donde salían las escaleras. Parecía estar a kilómetros de distancia. Empezamos a caminar, intentando actuar con normalidad, intentando no mirar atrás. La cubitera de plástico se balanceaba en la mano de Ana. Podía oír el sonido tenue y constante de unos pasos detrás de nosotras, marcando nuestro mismo ritmo. No corría, solo seguía caminando. Por fin llegamos a la máquina de hielo, que estaba metida en un pequeño hueco junto a una máquina expendedora. La máquina era ruidosa, de las antiguas que hacen un estruendo tremendo. Ana encajó la cubitera bajo el dispensador y pulsó el botón. El hielo cayó con un estrépito ensordecedor. El corazón me golpeaba con fuerza las costillas. Durante unos 10 segundos, el ruido de la máquina fue el único sonido en el mundo. Cuando se llenó, la máquina gimió y se detuvo, y el pasillo volvió a quedar sumido en un silencio tenso. Ana sacó la cubitera y, al girarse, miró por el largo pasillo que acabábamos de recorrer. Sus ojos se abrieron de par en par. Ni siquiera me miró a mí, solo siseó. ¡Corre! Seguí su mirada. Al fondo del pasillo, a unos 15 metros, el hombre estaba allí de pie, observándonos. En cuanto hicimos contacto visual, volvió a caminar hacia nosotras, acelerando un poco el paso. Por suerte, recordé el plano. Había escaleras en ambos extremos del edificio. Estábamos justo al lado del otro hueco de escaleras. Ana no necesitó decir nada más. Yo ya estaba en movimiento. Corrimos hacia la puerta de la escalera, el hielo chapoteando dentro de la cubitera. Entramos de golpe y subimos las escaleras de hormigón a toda velocidad, de 2 en 2. No nos atrevimos a mirar atrás para ver si nos seguía subiendo. Simplemente corrimos.
Salimos al segundo piso y esprintamos por el pasillo hasta nuestra habitación, peleándonos con la tarjeta para abrir. Por fin la puerta pitó y se abrió. Entramos a trompicones. Cerramos de un portazo y echamos todos los cerrojos el pestillo, la cadena y esa pequeña barra metálica de seguridad de arriba. Las dos respirábamos agitadas, apoyadas contra la puerta, escuchando. No había pasos corriendo, ningún sonido en el pasillo. Nada. Un silencio absoluto. ¿Qué ha sido eso, Jade? Con la voz temblorosa. No tengo ni idea, dijo Ana, con la cara pálida. ¿Se lo contamos ahí a nuestra madre? Estaba preocupada, pero intentó tranquilizarnos, ¿eh? Quizá lo asustasteis vosotros, dijo, aunque no sonaba convencida. Más tarde, cuando bajamos un rato a la habitación de mis abuelos, se lo contamos a mi abuela. Ella hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Bah, seguramente estabais haciendo ruido. A lo mejor pensó que erais un par de adolescentes que iban a causar problemas. Su reacción me hizo sentir tonta, como si hubiéramos exagerado, pero la sensación en el estómago me decía que no. Volvimos a nuestra habitación. Comprobamos que la puerta seguía bien cerrada y tratamos de olvidarlo. Por suerte, solo íbamos a quedarnos una noche. Ojalá ahí acabara la historia. En algún momento de la madrugada, me despertó un sonido. Al principio pensé que formaba parte de un sueño. Era un golpe bajo y pesado. Venía de nuestra puerta. Abrí los ojos de golpe en la oscuridad. Ana ya estaba sentada en la cama, completamente erguida, con los ojos llenos de terror. Mi madre se incorporó de golpe, llevándose la mano a la boca. No era un golpe normal. Un golpe es seco y rápido. Aquello era un martilleo fuerte, con todo el puño, como si alguien intentara tirar la puerta abajo con el hombro. Era lento y deliberado. No había ninguna voz. Nadie gritaba, abra ni nada parecido. Solo aquel golpeo implacable y aterrador. Se me heló la sangre. Tenía que ser él. Sabía en qué habitación estábamos. Había esperado. Mi madre, temblando, cogió el teléfono del motel y marcó torpemente recepción. Pero nadie contestó. Después agarró su móvil y susurró a la operadora del Toto, explicando que un hombre estaba intentando entrar por la fuerza en nuestra vieja habitación del motel. Los golpes se cesaron tan de repente como habían empezado, dejando tras de sí un silencio zumbante. Ese silencio fue casi peor. Nos quedamos allí, paralizadas, conteniendo la respiración, escuchando cualquier sonido del pasillo. No se oía nada. Pareció una eternidad, aunque seguramente solo pasaron 5 o 6 minutos, hasta que escuchamos unos golpes firmes y rápidos en la puerta y una voz que dijo: «Policía, está todo bien ahí dentro». Mi madre, con lágrimas en los ojos, se acercó tambaleándose hacia la puerta y miró por la mirilla antes de quitar los cerrojos. 2 agentes de policía estaban de pie en el pasillo. Aparte de ellos, no había nadie más. Se mostraron tranquilos y profesionales. Les contamos todo desde el incidente de la máquina de hielo hasta los golpes en la puerta. Uno de los agentes se quedó con nosotras mientras el otro fue a revisar los pasillos y las escaleras. Volvió unos minutos después, negando con la cabeza. «No hay nadie ahí fuera. Está todo tranquilo». Mi madre insistió. «Estaba aquí, estaba intentando entrar». El primer agente asintió. «Señora, voy a hablar con el encargado de noche y a ver si podemos revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los pasillos». Se marcharon y volvimos a cerrar la puerta con llave. Las 3 nos apiñamos en una sola cama, demasiado asustadas incluso para pensar en dormir. Unos 20 minutos después, uno de los agentes regresó. Tenía el rostro serio. «Bueno», dijo, «no se lo estaban imaginando. Lo hemos visto en las cámaras». Siguió a las 2 chicas por todo el pasillo hasta la máquina de hielo y luego las observó correr por las otras escaleras. Hace un rato lo vimos llegar hasta su puerta y quedarse allí de pie durante un tiempo. Luego empezó a golpearla. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era real. ¿Lo encontraron? ¿Saben quién es?, preguntó mi madre. El agente negó con la cabeza. Bajó por la escalera de emergencia al final del pasillo unos 10 minutos antes de que llegáramos. Las cámaras no cubren el aparcamiento de ese lado. Se ha ido, pero tenemos una imagen clara de su cara. La pasaremos por el sistema. Nos miró a todas. Mantengan esta puerta cerrada con todo lo que tengan. Pondremos un coche patrulla a dar algunas vueltas extra por el aparcamiento esta noche. No dormimos el resto de la noche.
Nos quedamos sentadas en la oscuridad, escuchando cada crujido y gemido del viejo motel. En cuanto empezó a amanecer, ya estábamos haciendo las maletas. Salimos de allí lo más rápido posible, sin siquiera parar a desayunar. Volver al coche y reincorporarnos a la carretera se sintió como escapar de una prisión. Dejamos ese pueblo atrás y, como solo estábamos de paso, nunca recibimos noticias de la policía. Nunca supimos si lo identificaron o si llegó a ser detenido. Años después, hice un viaje largo en coche yo solo para ir a una reunión familiar. Recorriendo una mezcla de autopistas y carreteras secundarias, tenía previsto dormir en casa de un amigo a mitad de camino, pero se levantó una tormenta, lenta, ominosa, envolvente. Cortinas de lluvia redujeron la visibilidad casi a cero y el tráfico se volvió desesperadamente lento. Entonces, un poco más adelante, en un tramo de la carretera nacional, un accidente terrible lo detuvo todo durante horas. Llegaron los servicios de emergencia. La gente salió de los coches. A alguien se lo llevaron en helicóptero medicalizado. El tipo de accidente que se te queda grabado en la cabeza durante semanas, incluso aunque no lo veas directamente. Cuando por fin se despejó el atasco y pude continuar, iba con 5 horas de retraso. La adrenalina hacía tiempo que se había disipado. Sustituida por un dolor sordo y atontado en la parte posterior de la cabeza, la vejiga me estaba matando. Los ojos se me secaban y las extremidades me pesaban con ese hormigueo raro de demasiadas horas al volante. Necesitaba parar un baño, una ducha, un sitio donde cerrar los ojos. Me salí de la carretera al ver un cartel descolorido y parpadeante que anunciaba un motel de carretera. Algo así como Mirador de la Sierra, Hostal Montaña Alta. Un nombre vagamente rústico. Era una sola fila de habitaciones de una planta, rodeada de árboles muertos y asfalto agrietado. Al otro lado de la carretera había un bar solitario con un cartel de abierto que parpadeaba. Nada más. Ni un solo coche en el aparcamiento. La recepción tenía una de esas ventanillas nocturnas con cristal, como las de las gasolineras en zonas dudosas. Detrás del cristal había un tipo con una camiseta manchada, delgado y con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. No sonrió. Simplemente me observó mientras me acercaba. La mirada yendo de mi coche a mí y de vuelta al coche. ¿Vas solo?, preguntó antes incluso de que yo pudiera saludar. Eso debería haber sido una señal de alarma suficiente, pero estaba agotado. En aquel entonces era estudiante universitario, acostumbrado a viajar con poco dinero y a dormir en cualquier sitio. Sí, dije, solo de paso. Intento dormir un poco antes de seguir conduciendo. No me pidió el DNI, tampoco quiso tarjeta de crédito, solo efectivo. Dudé, y seguramente se me notó, pero estaba desesperado y pensé que para unas horas no pasaría nada. Rebusqué en la mochila hasta reunir billetes arrugados y algunas monedas, lo justo. Deslizó una llave bajo el cristal sin decir una palabra. Habitación 6. La puerta chirrió al abrirla. Dentro. La habitación era exactamente lo que cabía esperar, oscura, con olor a humedad y marcada por décadas de uso. Moqueta marrón, gastada y llena de manchas. Un televisor de los años 90 atornillado a la cómoda. Una lámpara que parpadeaba al encenderla. Fui al baño. Luego, por una corazonada que aún no sé explicar, levanté el colchón. Grave error. Había manchas oscuras, color óxido, señales evidentes de chinches. Peor aún, una cucaracha salió corriendo desde debajo del colchón y desapareció en las sombras. Eso fue suficiente. No ibas a quedarme allí ni un minuto más. Volví a mí, subí. Cerré las puertas con llave y abatí los asientos traseros para improvisar una cama en el maletero. Usé una maleta como almohada, un montón de ropa para taparme y tenía justo el espacio necesario para acurrucarme. No era cómodo, pero se sentía más seguro que esa habitación. Debí dormir 1 hora, quizá menos. Lo que me despertó fue el murmullo bajo de una voz masculina. Parpadeé, aturdido, intentando ubicarme. Entonces oí el crujido de la grava bajo unos pasos. Miré apenas a través del cristal tintado del portón trasero. Era el tipo de recepción. Estaba fuera, hablando por el móvil. No podía oír mucho, solo algunas palabras sueltas. Sigue ahí, habitación 6, algo sobre las luces. Colgó y se quedó allí un segundo, mirando alrededor como si esperara algo. Luego caminó hasta la habitación 6.
Mi habitación. Abrió la puerta y entró. Las luces no se encendieron. Estuvo dentro quizá un minuto. Cuando salió, cerró la puerta de un portazo que me hizo dar un salto, pero no estaba solo. Ahora había otro hombre con él, uno que no había visto llegar. Debió aparecer por detrás del edificio, o quizá ya estaba allí dentro. No lo sé. No entró con el recepcionista, pero salió con él. Los dos estaban enfadados, maldiciendo entre dientes. Y entonces llegó la peor parte. El hombre de recepción empezó a caminar hacia mí para sube. Me agaché de golpe, con el corazón martillándome el pecho y la respiración atrapada en la garganta. Cogí una camiseta y me la pasé por la cabeza, intentando confundirme con el desorden de bolsas y mantas. Oí cómo probaba la manilla de la puerta, cerrada con llave. Luego su cara apareció en la ventanilla, asomándose al interior. No me vio. Quizá fue la oscuridad. Quizá el tintado aguantó. O quizá simplemente parecía parte del caos del asiento trasero. Fuera cual fuera la razón, siguió adelante. Los dos hombres se retiraron hacia el extremo del aparcamiento, en dirección al bar de la carretera. Uno de ellos señaló al otro lado de la calzada, haciendo gestos amplios con el brazo. No esperé a averiguar qué planeaban. Me deslicé lo más silenciosamente posible hacia los asientos delanteros. Introduje la llave en el contacto. El motor rugió, rompiendo el silencio como un disparo. Los dos hombres se giraron, sorprendidos, pero no me detuve. No miré atrás, simplemente conduje. Llamé hasta un par de amigos cuando ya estaba de nuevo en la carretera principal. Con la adrenalina aún recorriéndome el cuerpo, uno se ofreció a pagarme un hotel mejor unos kilómetros más adelante. Otro me dijo que seguramente estaba exagerando. No llamé a mi familia, no quería asustarlos. 3 semanas después, ya en casa y con suficiente distancia para hablar de ello, abrimos Google Maps e intentamos encontrar el lugar. Encontramos el motel, misma distribución, mismo nombre, pero aparecía marcado como cerrado permanentemente. Llamé a la policía local solo para dejar constancia, por si había habido otras denuncias. Me dijeron que había cerrado días antes. Sin explicación, no volví a saber nada más. Algunos amigos siguen diciendo que seguramente malinterpreté lo que vi, que debía haber una explicación lógica. Pero hay algo en la forma en que aquel hombre entró en la misma habitación sin encender la luz. Algo en la cara de rabia que llevaba cuando salió y la encontró vacía. No sé qué habría pasado si me hubiera quedado, pero me alegro de no haberlo averiguado. Todavía recuerdo la noche en que todo ocurrió, allá por enero 2017. El caso de una mujer desaparecida llevaba meses en las noticias en el norte de España. Su rostro aparecía en carteles pegados en puertas de gasolineras y escaparates de supermercados. El periódico local había publicado su foto tantas veces que la gente empezó a ignorarla. Como cuando dejas de notar una valla publicitaria tras verla demasiadas veces. Algunos asumían que ya no aparecería. Otros susurraban teorías más oscuras: trata, algo criminal, o que simplemente se había marchado por su cuenta. Yo trabajaba en el turno de noche de un bar de carretera a las afueras del pueblo. Justo un poco más abajo estaba un viejo motel de carretera. De esos lugares donde no cambian las sábanas lo suficiente, donde el cartel de habitaciones libres de neón parpadea sin parar y las cortinas permanecen siempre corridas. La gente lo evitaba a menos que estuviera desesperada. Cada vez que pasaba por delante camino a casa, sentía un peso en el estómago. Aquella noche, alrededor de medianoche, salí del trabajo y conduje pasando junto al motel. Al principio parecía una noche más, tranquila. Una sola bombilla iluminando el aparcamiento agrietado. Pero al pasar despacio, vi algo que me hizo frenar. Una puerta del piso superior se estaba sacudiendo, no suavemente, sino como si alguien dentro estuviera golpeándola con fuerza. Y entonces lo oí. El grito de una mujer cortó la noche como un cuchillo. Al principio pensé que era una pareja discutiendo, pero el sonido no era normal. Era desesperado, crudo, casi animal. Detuve el coche en el arcén y escuché. El grito se convirtió en sollozos. Luego volvió a hacer gritos. Y después se oyó un golpe seco desde el interior de la habitación, como si estuvieran lanzando muebles. Un hombre alojado en la habitación de al lado salió al pasillo exterior. Miró a su alrededor con nerviosismo, pero no se acercó. Se notaba que también escuchaba, pero en lugar de ayudar,
Volvió a entrar a entrar y cerró la puerta. Eso me inquietó, como si ya supiera que no debía involucrarse. Cuanto más tiempo pasaba allí sentado, más incorrecto se sentía todo. Pensé en llamar a Lina Mendoza, pero antes de hacerlo, aparecieron 2 pares de luces detrás de mí. Coches patrulla. Alguien más ya había llamado. Me quedé aparcado mientras los agentes entraban. Inspeccionaron rápidamente el edificio y luego subieron las escaleras hacia la puerta de donde provenían los gritos. Desde donde yo estaba, podía ver sombras moviéndose dentro mientras los alaridos se volvían más intensos. Los agentes golpearon la puerta y gritaron órdenes. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Ese silencio fue peor que los gritos. Me hizo imaginar qué estaría pasando tras esa puerta de madera fina. Luego se oyó un estruendo fuerte. La habían forzado. Contuve la respiración, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Lo siguiente fue caos. Botas corriendo, gritos y luego atravesándolo todo, la voz de una mujer. No estaba solo ya llorando, estaba sollozando de alivio, como si no hubiera hecho un sonido así en años. Era tan intenso que podía oírse desde el aparcamiento. Se me revolvió por el estómago cuando me di cuenta de que era la mujer desaparecida, la misma de los carteles. Al día siguiente, todo el pueblo lo sabía. La policía la había encontrado con vida dentro de aquella habitación del motel. Tras meses desaparecida, fue su familia quien avisó. Habían recibido información sobre dónde podría estar y suplicaron a los agentes que revisaran el motel. Más tarde, algunos vecinos admitieron que llevaban tiempo oyendo gritos y tuelantos, pero se habían convencido de que eran peleas o consumo de drogas. Nadie quería meterse en problemas. Ese detalle me persiguió. La gente la había oído, pero la ignoró. No podía dejar de pensar en ello. ¿Cuántas noches habría gritado así, con coches como el mío pasando por delante y personas como yo, decidiendo que no era asunto suyo? Los periódicos informaron de que había estado encerrada allí durante meses. No dejaba de imaginar cómo sería esa habitación antes de que la policía abriera la puerta. Cortinas pesadas cerradas, aire viciado. Quizá el sonido lejano de los coches pasando por la carretera mientras ella estaba dentro. Sabiendo que la libertad estaba tan cerca y, aún así, era invisible. A veces me pregunto qué habría pasado si su familia no hubiera insistido una vez más. Tal vez habría permanecido encerrada hasta que nadie la oyera nunca más. Durante semanas le di vueltas a todo. Los golpes en la puerta, la forma en que el hombre de la habitación contigua se retiró en lugar de ayudar, el silencio justo antes de que la policía entrara. Ese silencio es lo que más se me quedó grabado. Casi podía sentir lo que ella debió sentir en esos segundos, esperando saber si las personas al otro lado de la puerta iban a salvarla o a dejarla atrás. El motel nunca cerró. Sigue allí, con el cartel de neón zumbando débilmente sobre el aparcamiento resquebrajado. Pasé por delante no hace mucho y juro que reduje la velocidad sin darme cuenta. Un escalofrío me recorrió al mirar esas cortinas cerradas, preguntándome qué otros secretos habrían guardado esas habitaciones. El horror no siempre vive en casas encantadas o bosques oscuros. A veces es solo un motel barato de carretera por el que has pasado 100 veces. Y a veces, la única pista de que alguien está atrapado dentro es un grito en mitad de la noche.